Muchas gracias. Muchas gracias, en primer lugar, a la Fundación Manuel Jiménez Abad, que creo que se ha convertido, y hace poco celebrábamos en grata compañía los 10 años de existencia de la Fundación, en un referente en el pensamiento constitucional español e iberoamericano, y gracias que quiero expresar muy sinceramente en la persona del secretario general de la Fundación y amigo, José Tudela. Y por amigo entiendo que me ha invitado a estar aquí porque solo por la amistad se explica que me hayas encasquetado este muerto. Dicho esto, creo que confío en que sea el único muerto que haya. Es decir, que la sentencia 31/2010 puede ser una sentencia buena, mala o regular, pero espero que no sea una bomba de neutrones y que haya vida, no sé si en el Estatuto de Cataluña, que sinceramente me importa más bien poco, sino en Cataluña y que siga siendo una comunidad, una región, un país con dinamismo y con capacidad innovadora. Me parece, voy a ser también muy telegráfico en mi exposición, pero me parece que cuando hablamos de la sentencia 31/2010 sería conveniente situarnos en una perspectiva cronológica muy similar a la que ha utilizado Carles en su magnífica exposición. Creo que hay que remontarse un poquito a los prolegómenos de la sentencia. Prolegómenos que, quiero recordar, nos sitúan, y no hablaré de afirmaciones de responsables políticos, sino en la difícil gestación de un nuevo estatuto de autonomía. Todos convendremos en que los estatutos llamados de primera generación, porque fueron los originarios, creo que todos convendremos en que contenían excesos competenciales, en que todos incurrían en extralimitaciones y que tenían algunas previsiones de dudosa constitucionalidad. Pongo un ejemplo. Las previsiones en materia de poder judicial. La Constitución dice claramente que la Administración de Justicia es competencia exclusiva del Estado. Las competencias exclusivas son atribuciones de potestades, de poderes, pero también de responsabilidades. Por lo tanto, el funcionamiento adecuado o inadecuado del Poder Judicial como prestación a los ciudadanos es una responsabilidad de las instancias centrales del Estado. Pues bien, ni uno solo de los estatutos de autonomía dejó de contener previsiones en materia de poder judicial. Nadie discutió la constitucionalidad de estos estatutos, en gran medida porque todos habían convenido de consuno en incurrir en esa inconstitucionalidad. A partir de ese momento, y como los estatutos no se tocaban y no se discutían, el Tribunal Constitucional llevó a cabo una lectura integradora de disposiciones, insisto, de cuando menos discutible constitucionalidad. ¿Qué es lo que sucede? Que con el Estatuto de Autonomía de 2006, y no es el primero, se rompe ese consenso y no se busca la integración, no me refiero en Cataluña, sino que me refiero exclusivamente en quien aprueba definitivamente el Estatuto en las Cortes Generales, no se busca la integración de quien, por cierto, tiene legitimación para cuestionar la constitucionalidad del Estatuto. Los estatutos de segunda generación se caracterizan, entre otras cosas, porque han sido unos estatutos eminentemente controvertidos. Prácticamente todos ellos han dado lugar a discusiones de constitucionalidad y, en la práctica totalidad de supuestos, han dado lugar a sentencias, al menos parcialmente estimatorias. Pero los estatutos de segunda generación han dado también lugar a una serie de episodios poco edificantes en la vida política o en la vida institucional española. Me referiré exclusivamente a tres. La llamada guerra de recusaciones en el seno del Tribunal Constitucional. Guerra de recusaciones con el objetivo puesto en la consecución de un resultado favorable, en la idea de que quien nombra a un determinado magistrado sabe lo que ese magistrado va a acabar votando. Por cierto, olvidando algo que en su momento dijera Francisco Tomás y Valiente, que los magistrados del Tribunal Constitucional no representan a nadie o no deben representar a nadie y están allí exclusivamente por su saber jurídico. En segundo lugar, algunos comportamientos verdaderamente sorprendentes. Un escrito de la Abogacía del Estado preguntando si los recurrentes habían desistido parcialmente de un recurso de inconstitucionalidad porque en la votación de otro estatuto de autonomía habían votado a favor de lo que habían discutido.
desde el punto de vista de la actuación de la abogacía del Estado, a mí me causa, vamos a ser discretos, perplejidad. Perplejidad. Y un tercer episodio que todavía padecemos: la no renovación del Tribunal, el incumplimiento sistemático y voluntario de la Constitución. La Constitución no dice que cuando a los poderes, al Congreso, al Senado, al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial les venga bien, renovarán el Tribunal Constitucional. Marca unas fechas, esté lo que esté sobre la mesa. Pues bien, a partir justamente del recurso contra el Estatuto de Autonomía, el cálculo político ha primado e incluso se ha llevado a alguna reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Justo antes de la sentencia 31/2010, por así decirlo, tenemos un pronunciamiento que cuenta en su haber con contener el excursus o el obiter dictum más largo de la historia de la jurisprudencia occidental, que es la sentencia 247/2007. Donde nos encontramos una reflexión extensísima en torno a la función constitucional de los estatutos y a la relación de los estatutos con las leyes orgánicas. Y digo que es un excursus o un obiter dictum porque si luego entramos en materia, cuando se entra a examinar el precepto del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana sobre el derecho de los valencianos y las valencianas al agua suficiente y de calidad, nada de eso es objeto de aplicación, sino simplemente criterios que derivan de la propia Constitución. Bueno, entrando ya en la sentencia 31/2010. Lo primero que hay que decir es que en la parte dispositiva de la 31/2010, y creo que esto es importante, tampoco la bomba de neutrones ha causado tantos daños. Es verdad que se niega eficacia jurídica digo en la parte dispositiva. Se niega eficacia jurídica interpretativa a determinadas expresiones del preámbulo. Se anulan 14 preceptos o incisos de preceptos, muchos de ellos, por cierto, en materia de poder judicial. Competencia exclusiva del Estado y, sobre todo, preceptos que afectan a una instancia que no es tanto instancia de gobierno del Poder Judicial como instancia de garantía de la independencia del Poder Judicial, que es el Consejo General del Poder Judicial. Y hablamos siempre, evidentemente, en términos de deber ser que no de ser. Y, por último, se imponen 24 interpretaciones conformes. Aquí es donde puede venir una de las primeras críticas a la sentencia, porque lo cierto es que no hay solo 24 interpretaciones de conformidad. Hay 24 interpretaciones de conformidad que se llevan al fallo. Pero el texto, la parte argumentativa, la fundamentación jurídica de la sentencia, está plagada de interpretaciones de conformidad del texto estatutario. ¿Qué es lo que ocurre? Que se entiende que no hace falta hacerlas vinculantes porque van de suyo. Y esto es probablemente lo primero que habría que discutir, si va tan de suyo esa interpretación de conformidad de algunos de los preceptos. Por cierto, discusión en la que entran todos los votos particulares. Es decir, que no es tan evidente esa interpretación de conformidad de la mayoría de los preceptos del Estatuto. La sentencia del Tribunal Constitucional, la sentencia 31/2010, yo creo que se asienta sobre tres pilares fundamentales. El primer pilar, expresado al comienzo de la fundamentación jurídica, es la función constitucional que cumplen los estatutos de autonomía. Los estatutos de autonomía, por supuesto que son normas del bloque de constitucionalidad, pero son normas del bloque de constitucionalidad subordinadas a la Constitución. Entonces, cumplen una determinada función. Y en el ejercicio de esa función, por supuesto que hay una reserva constitucional de estatuto. Evidentemente, en las materias del 147 de la Constitución, pero también en otras materias que están salpicadas en el texto constitucional. Es más, el Tribunal, en la 31/2010, acepta una cierta petrificación del ordenamiento, al menos del ordenamiento jurídico autonómico, al llevar al Estatuto cosas que en su momento estaban en normas legales. En materia lingüística, incluso el deber de disponibilidad lingüística de las empresas se lleva más allá de la ley de normalización lingüística. El Estatuto va un pelín más allá de lo que iba la ley de normalización lingüística. Primer elemento, por lo tanto, creo yo, la función constitucional del Estatuto.
íntimamente relacionado con ello, la distinción no entre Estado y comunidad, entre legislador ordinario y legislador orgánico, sino entre poder constituyente y poder constituido. De manera reiterada, la Constitución hace referencia a esto. Puede ser discutible, y sin duda alguna se discutirá, pero lo cierto es que en la mayoría de los casos en los que el Tribunal Constitucional no alcanza una interpretación conforme es porque se entiende que el poder constituido ha ocupado un espacio reservado al poder constituyente. Tanto da que el Tribunal Constitucional siga definiendo las bases como las venía definiendo hasta ahora. Lo importante es que pueda modificar su doctrina, que si se petrifica en una norma, si se le da un valor normativo a esa doctrina a través de la acción de un legislador estatutario, probablemente no se puede modificar. O al menos no se puede modificar en relación con Cataluña. Sí que entonces se podrá modificar en relación con Murcia o con Aragón. Con lo cual tendremos unas bases que serán un común denominador normativo hasta cierto punto y en la medida de lo posible. Esa comunidad queda un poquito afectada. Y, por último, la sentencia creo que pone en valor la jurisprudencia, la doctrina del propio Tribunal Constitucional. Por cierto, que esta puesta en valor está en el propio texto estatutario. En el texto estatutario, por ejemplo, en el resultado final, se asume el deslinde competencial en materia de juego. Un deslinde competencial en materia de juego que, vamos a decirlo claramente, se inventó el Tribunal Constitucional en un determinado momento, por cierto, contra todos los datos normativos. Pero se lo inventó. Pues bien, el Estatuto de Autonomía de Cataluña y el Estatuto de Autonomía de Andalucía aceptan esa distribución de competencias. Por el contrario, no se acepta la doctrina en materia de puntos de conexión, por ejemplo, en un tema que nos puede pasar inadvertido, pero que ahí está, mutualidades de previsión social no integradas en seguridad social, donde el Estado viene definiendo 3 puntos de conexión y el legislador autonómico siempre ha defendido 2. Pues bien, los puntos de conexión se llevan al Estatuto. La duda es, si la fijación de los puntos de conexión forma parte de lo básico, ¿puede el Estatuto detraer ese contenido de las bases y petrificar, insisto, y creo que el verbo fundamental es petrificar el ordenamiento, imponiendo para el ejercicio de las competencias de Cataluña unos determinados puntos de conexión? Tengo mis dudas. Probablemente uno de los puntos, y sin duda alguna uno de los puntos más discutibles de la sentencia, aparte de que efectivamente hay algunas afirmaciones, cuando menos, poco acordes con la realidad, como la prohibición de participar en órganos decisorios o que nunca podrán participar en órganos decisorios. Tenemos aquí al presidente de una confederación hidrográfica. Creo que uno de las cosas positivas de la distribución en materia de aguas es precisamente que se han integrado las comunidades autónomas en la gestión de los recursos hidráulicos. Me parece que es la interpretación de conformidad de muchos preceptos estatutarios. Es verdad que la sentencia no llega al extremo que ha llegado el Tribunal, con todos respetos, en una sentencia reciente, la 80-2012, en materia de federaciones deportivas vascas, donde una vez más se le hace decir al precepto autonómico lo que no dijo y probablemente no quería decir, porque de haber podido decir eso no lo hubiera dicho. Bueno, en el caso del Estatuto de Autonomía de Cataluña tenemos infinidad de ejemplos en los que el Tribunal Constitucional yo creo que viene a forzar un poquito la lectura de los preceptos estatutarios. Y lo hace, yo creo que desde la idea de que eso supone una deferencia hacia el legislador, una deferencia hacia quien tiene la legitimidad democrática, pero generando una cierta o una notable inseguridad jurídica. Me explico. Cuando estamos hablando de interpretación conforme de los preceptos legales, por supuesto sabemos que hay unos límites que se contraen sobre todo a la idea de que no cabe la interpretación contra legem. En definitiva, no cabe lo que los italianos con todo acierto han denominado las sentencias manipulativas de rechazo. Sentencias manipulativas de rechazo de las que está plagada nuestra historia constitucional, pero bueno, esa es una realidad. Con carácter general, yo creo que el problema es relativamente importante.
es relativamente importante porque la imposición de una determinada interpretación de un precepto legal está dirigida al aplicador del derecho. Con lo cual, no plantea tantos problemas como cuando esa interpretación normativa, ese mandato de interpretación en un solo sentido está dirigida al creador del derecho. Y en el caso de los estatutos de autonomía, recuerdo que el destinatario inmediato de la sentencia es sobre todo el Parlamento y el Gobierno de la Generalitat, que tienen poderes normativos. En consecuencia, cuando se les dice qué pueden ser las veguerías, se les está encauzando en el ejercicio de lo que creíamos que era un poder de normación y de configuración del régimen local de Cataluña. A diferencia, insisto, de lo que ocurre cuando la interpretación conforme se dirige fundamentalmente al juez, al aplicador del derecho. Por eso es cierto que en el caso de los estatutos de autonomía se puede justificar que se apure la interpretación conforme, pero ¿acaso también sea cierto que al apurar las posibilidades de interpretación conforme se acaba, por un lado, o bien constriñendo, reduciendo la libertad de configuración de los poderes autonómicos, o bien ampliando la inseguridad jurídica en su vertiente de imprevisibilidad del derecho, porque las normas son interpretadas de una forma y su contraria? Pongo un ejemplo claro. La competencia sobre derecho civil del Estatuto de Autonomía de Cataluña difícilmente se corresponde con el 149.1.8. El 149.1.8 de la Constitución, como ha dicho el Tribunal Constitucional, contiene una garantía de la foralidad. Y ese contenido, por cierto, es bastante reducido. Por el contrario, la competencia asumida por el Estatuto de Autonomía de Cataluña, vaya por delante, creo que con mayor sensatez, habla de una competencia general en materia de derecho civil, sin perjuicio de las competencias reservadas al Estado por el 149.1.8 de la Constitución. Lo que ocurre es que el 149.1.8 de la Constitución no contiene una reserva de algunas materias al Estado. Contiene una reserva de la totalidad de materias que no hayan sido reguladas por el derecho civil histórico. Pues bien, la sentencia 31/2010 nos dice algo que no deja de sorprender, y es que no hay contradicción entre ambos enunciados normativos. Bueno, yo creo, insisto, que eso puede dar lugar a situaciones de inseguridad y, en el mejor de los casos, supone deferir para el futuro la resolución de algunos problemas sobre el ejercicio de las competencias. Bueno, paisaje después de la batalla o paisaje después de la sentencia. Efectivamente, ¿qué hacer? Yo coincido básicamente, creo que todos coincidiremos en que, por decirlo claramente, para llegar a este resultado igual no era necesario todo este proceso. Ahora bien, si realmente queremos llegar a ese resultado, y probablemente merezca la pena intentar llegar a ese resultado, la pregunta es ¿por qué no se enfrenta claramente lo que sigue pendiente entre nosotros? La reforma constitucional. La Constitución de 1978 sigue teniendo en su título octavo una serie de cláusulas transitorias que en la mayoría de los casos ya no tienen contenido. El 148 de la Constitución hoy en día es un precepto vacío de contenido normativo. Pues bien, creo que en un país con una democracia deliberativa, una de las cosas que habría que hacer sería ponerse a ello. Hasta hace poco pensábamos que reformar la Constitución era una tarea muy compleja. Hemos visto que no, que con ocasión de la aprobación de un decreto ley podemos reformar la Constitución, nada menos que para introducir el principio de estabilidad presupuestaria. Bueno, cojamos impulso y a partir de ahí pensemos efectivamente qué es aquello que pueda estar funcionando bien y aquello que puede funcionar mejor. Y a lo mejor algunas, o quizás alguna de las propuestas del Estatuto están cargadas de razón y, efectivamente, se pueden generalizar. Lo que no sé es cómo se pueden generalizar a partir de una norma de aplicación territorial limitada. La generalización nos lleva a incorporarlas a la Constitución y creo que ahí es donde merecería la pena hacer el esfuerzo. Porque, además, recuerdo que las comunidades autónomas tienen iniciativa de reforma constitucional.
Por lo tanto, a lo mejor esa sería una de las opciones, opción que además en su momento se planteó y se descartó, pero igual merecería la pena recuperar. Dicho esto, hay otros tres aspectos que me gustaría simplemente enunciar. El primero, hasta cierto punto España se normaliza en cuanto a justicia constitucional, si me permiten la expresión. Nada de lo que ha sucedido con la sentencia del Estatuto y con las reacciones a la sentencia del Estatuto es rigurosamente novedoso en el panorama del derecho comparado. En primer lugar, la discusión de si el Tribunal Constitucional está legitimado, que se ha planteado, para controlar un estatuto de autonomía, por cierto, por juristas y al margen de los datos del derecho positivo, pero ya sabemos que para los buenos juristas el derecho positivo no es una herramienta sino un obstáculo, pues bien, eso mismo ya se ha planteado, recuerdo, en Estados Unidos en el siglo XIX. La historia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos es justamente la historia de la afirmación de una función de control de constitucionalidad de las leyes. Las crisis de nulificación, con Jackson en la presidencia, son crisis sobre todo en relación a quién controla al legislador, quién controla la constitucionalidad de determinadas normas, si las asambleas legislativas estatales o el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Entre nosotros ha habido incluso una iniciativa legislativa para excluir del control de constitucionalidad los estatutos de autonomía que hayan sido refrendados por la ciudadanía. Se entiende, por supuesto, que esos estatutos de autonomía tampoco deberían poder ser objeto de cuestión de inconstitucionalidad, con lo cual tendríamos entonces un bloque de constitucionalidad paradójico, de composición, ahí sí que ya no diría asimétrica, sino parapléjica. Y, por último, se menciona también el elemento contramayoritario. ¿En qué medida el Tribunal Constitucional puede, o 12 miembros, esto es una discusión recurrente que se plantea, en qué medida pueden 12 miembros del Tribunal Constitucional controlar lo que ha refrendado la ciudadanía? Está en la base precisamente de la exclusión del control de constitucionalidad de los estatutos de autonomía. Bueno, en relación con esto, yo creo que hay que decir que sigue siendo la gran discusión en el constitucionalismo estadounidense. No está en absoluto resuelta y entre nosotros confío en que jamás se resuelva. Porque eso pone de manifiesto que estamos hablando de un derecho constitucional vivo y donde tenemos planteamientos distintos y a partir de ahí pues habrá técnicas institucionales de control de la conformidad a la Constitución de las normas que podrán ser objeto de discusión. Pero a lo mejor una de las claves pasa por deslindar la legitimación del poder y la validez del derecho. La validez del derecho supone un contraste con la norma suprema, con la Constitución. La legitimidad del poder solo la dan los votos, solo la da la democracia, el ejercicio del poder democrático fundamental, que es el poder de poner y quitar gobiernos. Pero los votos, la legitimidad de los votos, no convierte a los poderes constituidos en poderes constituyentes. Del mismo modo que la aprobación de una ley por una mayoría absoluta en el Congreso no la convierte en ley orgánica. Hay reservas constitucionales de leyes orgánicas, pero no todas las leyes aprobadas por mayoría absoluta merecen esa denominación. Bueno, y lo único que queda, y estamos todos a la espera, es que el tema que sigue pendiente, que es la renovación del Tribunal Constitucional, se produzca de manera inminente y esto deje de ser una constante en nuestra vida constitucional y se convierta en una anécdota que contemos a nuestros hijos o a nuestros nietos. Estoy seguro de que es así y de que los políticos asumirán esa responsabilidad como siempre la han asumido, pero creo que no estará de más que lo recordemos y que les recordemos que hay un deber constitucional que sería conveniente que cumplieran. Muchas gracias.